Bien, pues vamos a seguir con este tema de los espacios vectoriales. En general, bueno, más bien, ahora vamos a entrar con un nuevo tema que se va a llamar subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales. ¿De qué va a tratar este tema? Bien, de manera general, por ejemplo, ya sabemos que un espacio vectorial pues consta de un conjunto V y un campo R. ¿Ok? Bien, por ejemplo, en el tema de los números reales, pues yo puedo agarrar, hay subconjuntos de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues están los naturales, están los racionales, los enteros y bueno, también están los irracionales, ¿no? Entonces, estos de aquí, por ejemplo, pues obviamente heredan todas las propiedades que tienen los números reales. Es decir, los números enteros, por ejemplo, pues conmutan, ¿no? Si yo tengo bueno, un número entero, 5 más 7, pues lo mismo que 7 más 5. Y estos de aquí, estos conjuntos, pues heredan las propiedades que tienen los números reales. Pero no todas las propiedades las hereda. Por ejemplo, los números naturales no existen, aquí no tiene inversos, ¿no? No tiene inversos como los conocemos. Entonces, como no tiene inversos, pues bueno, no puede formar un campo por completo. Los números reales son un campo, pero este subconjunto de los reales no lo es. Los racionales, por otro lado, este sí contiene, pues, por ejemplo, los inversos, ¿no? Por ejemplo, un quinto y menos un quinto, ¿no? Ambos pertenecen a los racionales y, bueno, casi, más bien todas las propiedades de los números reales también los cumplen los racionales. Es decir, los racionales por sí solo también es un campo. Los enteros igual, sí, los enteros igual y los irracionales también, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, no todas las propiedades de los irracionales, ¿no? Porque el cero no pertenece a ese, ¿no? Bueno, el punto importante es que en este camino es por donde vamos a tratar de entender esto de los subespacios. Un subespacio va a ser un espacio vectorial, un espacio vectorial, pero que es un subconjunto del espacio vectorial grande. Vamos a poner la definición primero y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí ponemos definición. Sea B un espacio vectorial sobre los números reales. Y entonces vamos a definir un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial de B. Es un subconjunto de B. Conjunto de B. Que con las operaciones definidas en B es un espacio vectorial. Espacio vectorial sobre R, sobre el campo R. Bien, entonces queremos decir, lo importante de esta definición, o lo que estamos definiendo es un subespacio vectorial, en este caso del conjunto B. Entonces, para empezar, es que es un subconjunto de B, eso debemos de checarlo pues, primero, ¿no? Que sea un subconjunto de B y con las mismas operaciones definidas en B, este también es un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente vamos a llamarlo así, ¿no? W va a ser un subconjunto de B, y W también es un espacio vectorial. Espacio vectorial, con las mismas operaciones que B. Entonces es eso, ¿no? Yo tengo B y voy a agarrar un subconjunto de B, que en este caso lo voy a llamar W. Vamos a poner aquí un dibujito. Tengo aquí a B y voy a agarrar un subconjunto de B, que va a ser W, y W también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces quiero que se entienda eso, o sea, tengo que uno es un espacio vectorial y otro también es un espacio vectorial, pero como que en una cosa intuitiva más pequeño, bueno, que está contenido en el otro.
y ambos, pues, por ejemplo, yo tengo aquí definido una suma y un producto, y este se hereda a este espacio W. Ajá. Y hay muchos subespacios vectoriales muy interesantes. Vamos a ver un teorema, el cual pues va a ayudarnos a detectar o determinar cómo W es un espacio vectorial. Bien, como ya sabemos, W sería un espacio vectorial si cumple con las 8 propiedades. Ajá. W va a ser un subespacio vectorial, o un espacio vectorial más bien, si cumple con las 8 propiedades, con las mismas operaciones definidas en B. Ajá. Pero como ya probé, o ya por hipótesis, B es un espacio vectorial y W, al ser un subconjunto de B, va a heredar ciertas propiedades de B directamente. Entonces ya vamos a tener que demostrar 8. Si no, nada más vamos a tener que demostrar otras. Ajá. Muchas menos, ¿no? Entonces vamos a ver este teorema que nos va a indicar eso, ¿no? Entonces, un subconjunto W de B, un subconjunto W de B, ajá, no vacío, es un subespacio de B, es un subespacio de B, si y solo si se cumple estas tres condiciones, las siguientes condiciones. Ajá. 1. Que el 0 del W, digo de B, pertenezca a W. Esa sería la primera condición. 2. Que para cualquiera alfa y beta en W, la suma también esté en W. Y 3. Que para cualquier A en los reales o en el campo y alfa en W, A por alfa también está en W. ¿Sí? Este de aquí va a ser básicamente nuestras condiciones para ver que algo es un subespacio vectorial. Así que bueno, vayamos a ello. Un subespacio de B significa que es un espacio vectorial, que es lo que queremos, que es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a primero a suponer, fíjense, como es un sí solo sí, hay que demostrarlo en los dos sentidos. Vamos a ponerle aquí demostración y una flechita, ¿no? Vamos a empezar suponiendo que que W es un espacio vectorial. Entonces, sea W un espacio vectorial. Ajá, eso es lo que estamos suponiendo. Esto va a ser sencillo, ¿no? Entonces, al ser un espacio vectorial, pues el 0, ¿qué significa que algo sea un espacio vectorial? Bueno, al ser un espacio vectorial significa que cumple con las 8 propiedades. Ajá. En particular, cumple con el S3, ¿se acuerdan? El S3 es la existencia de un 0 en W, tal que para todo alfa en B, en este caso W, 0 más alfa es igual a 0. Entonces, como se cumple esta propiedad, esto implica que se va a cumplir pues 1, ¿no? Vale. Ahora, también al ser W un espacio vectorial, vamos a ponerlo aquí como W es espacio vectorial, la operación suma es cerrada. ¿Qué significa que es cerrada? Que para todo alfa y beta en W, alfa más beta está en W, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir aquí, no? Que cumple con 2. Entonces, como W es un espacio vectorial, la operación suma es cerrada y la operación multiplicación por escalar también lo es. Entonces, eso significa que para todo A en los reales y para todo alfa en B, bueno, W, A por alfa está en W. Ajá. Entonces, fíjense, porque, bueno, ya, esto lo que quería ver es primero que como W es un espacio vectorial, cumple con estas tres. Y es obvio, ¿no? Porque pues el 0 debe estar ahí y debe ser cerrado pues por definición de espacio vectorial. Lo interesante es el regreso, ¿no? Que es lo que nos va a decir
cómo detectar que algo es un subespacio vectorial. Fíjense. ¿Qué es lo que dice mi teorema? Mi teorema ahora dice que W cumple con estas tres propiedades. 1, 2 y 3. Ajá. Entonces, si cumple con estas tres propiedades, entonces va a cumplir con las 8 propiedades de espacio vectorial. O bueno, con las 10, ¿no? Contando la cerradura. Entonces ahora, supongamos que W es un subespacio de B. Ajá. Y W cumple lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Que el 0 pertenece a W. 2. Que alfa más beta pertenece a W si alfa y beta están en W. No, lo escribí al revés ahí, se me olvidó. Y que para ANR y alfa en B, en W, implica que A por alfa también está en W. ¿Ok? Entonces, fíjense. Recuerden que lo primero que hay que recordar es que W es un subespacio de B. Ajá, entonces es un subespacio de B y ese lo tengo claro. Y también cumple con estas tres. Ahora el objetivo es demostrar que W con las operaciones de B cumple con las 8 propiedades de espacio vectorial. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La primera o las primeras dos son de cerradura, ¿no? Entonces vamos a poner esto en azul, ¿no? La propiedad o las propiedades 2 y 3 son de cerradura de B. Entonces se van a cumplir, o las de espacio vectorial, ¿no? Entonces 2 y 3 hacen que pues la operación esté bien definida sobre B, es decir, que estén cerradas. Entonces, bueno, vayamos ahora directamente con las 8. Porque 2 y 3 cumplen con las de cerradura, que son las otras dos que les decía que casi nunca les pongo mucha atención. Pero bueno, son necesarias, ¿no? En realidad son 10 propiedades de espacio vectorial, 2 de cerradura y 8 de las que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, las 2 y 3, las propiedades 2 y 3 que cumple mi espacio W, son para que veamos que son cerraduras de espacio vectorial, ¿no? Aquí vamos a quitarle esto, ¿no? Mejor vamos a ponerle de espacio vectorial. Se ve medio raro ahí. Bien, entonces vamos a demostrar las 8 propiedades, ¿no? Entonces, la propiedad de S1, recuerden que es alfa más beta. Bueno, sí, ¿no? Alfa más beta es igual a beta más alfa. Para todo alfa y beta en W, no en B. En B ya sabemos que es un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar S1? Bien, como W es un subespacio de B, alfa, beta, eso va a implicar que alfa, beta también pertenezcan a B. Pero B es espacio vectorial. Por lo tanto, pues cumple que alfa más beta es igual a beta más alfa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la propiedad S1 es heredada de B. Entonces vamos a ponerle heredada de B. Entonces, al ser heredada de B, no hay que demostrar nada porque ya sabemos que como son alfa y beta están en W, pero W es un subespacio de B, o más bien un subconjunto de B, entonces alfa y beta pertenecen a B, ¿no? Pero todos los elementos de B ya sabemos que B es un espacio vectorial, por lo tanto se debe de cumplir que es conmutativa. Vamos a poner lo siguiente, y lo mismo para S2, ¿no? Que es alfa más beta más gamma igual a alfa más beta más gamma. Entonces, al ser subespacios, pues también cumple con lo mismo, ¿no? Bien, vayámonos al S3, que es la existencia del 0. Pero para saber que existe el 0 en W, ya lo pone como una propiedad, o de estas propiedades importantes que debe tener W. En este caso, que el 0 pertenezca a W. Entonces, S3, la existencia del 0, se cumple por la propiedad 3. La propiedad 1. Entonces la propiedad 1 ya asegura que en W está el 0. Entonces pues ya S3 se cumple. S4. Fíjense, esta S4 es interesante. Bien, S4 la voy a poner aquí. De hecho la voy a poner otro color para que recordemos cuál es. Es que para todo alfa en W existe menos alfa en W
tal que alfa más menos alfa es igual a 0. Bien. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Recuerden que lo que quiero demostrar es lo que está en azul. Y solo puedo utilizar estas tres condiciones y que W es un subespacio de B. Ajá. Bien. Entonces, vamos a tomarlo así, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando de esto, ¿no? Tengo un vector alfa y debo demostrar que también existe su inverso, ¿no? Fíjense que también para la parte de S3, se puede haber hecho diferente, ¿no? No solamente, o sea, bueno, se requiere esto, pero como ya hemos demostrado que también se debe cumplir que para todo A por alfa debe también estar en W, para todo A en los reales, si tomamos A igual a 0 también se cumple. Entonces vamos a hacer lo mismo para la parte 4. Recordemos que quiero hacer que este menos alfa exista, ¿no? Demostrar que existe. Entonces voy a agarrar un alfa, sea alfa en W, y voy a agarrar a menos 1 elemento de los reales. Ya sabemos que este existe ahí. Entonces, por la proposición 3, menos 1 por alfa pertenece a W, porque cualquier multiplicación por el escalar, pues pertenece ahí, ¿no? Pero, por la demostración que vimos, menos alfa es igual, menos 1 por alfa es igual a menos alfa, que recuerden, es el inverso. Por lo tanto, para todo alfa en W existe menos alfa en W, cumpliendo la cuarta propiedad. Entonces fíjense que ya con eso ya tenemos prácticamente todo. Para las partes de multiplicación, pues ya sabemos que 1 por alfa es igual a alfa, se va a cumplir, porque para todo alfa en W, ya que como alfa está en W y W es un subconjunto de B, entonces alfa está en B y se debe cumplir esto, ¿no? Y así para las otras dos, ¿no? El de las dos, que es asociatividad. Alfa es igual a A por B por alfa. Como esto se cumple para todo alfa en W, y por lo mismo, pues se cumple para todo W. M3 es la asociatividad. A más B por alfa, y la distributividad, y es también por lo mismo. Y otro por alfa más beta más A por beta, igual por la misma idea. Entonces, si ven, varias de las propiedades se heredan. Por lo tanto, lo importante de este teorema es concluir lo siguiente. ¿Qué? Ajá. Si W cumple con 1, que el 0 está en W. 2, que para todo alfa y beta en W, alfa más beta también está en W. Y 3, para todo A en los reales y para todo alfa en B, en W, A por alfa está en W. Si cumple estas 3, entonces W es un espacio vectorial. Y listo, ¿no? En particular, como W es un subespacio, un subespacio vectorial de B, W es un subespacio. Ajá. Y entonces, básicamente es eso lo que necesitamos saber. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial, ajá, por sí mismo. Y para demostrar que algo es un subespacio vectorial, no hay que demostrar las 8 propiedades, solo hay que demostrar 3, ya que la mayoría de las propiedades de espacio vectorial las hereda. ¿Ok? Entonces, bueno, quédense con estas ideas. Y en el siguiente video voy a hacer varios ejercicios de subespacios vectoriales que podemos tener. Bueno, cuídense.